Aumenta el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Al primer invitado de la noche sobre el tema relevante y transversal hoy por hoy a toda la sociedad peruana. Probablemente la principal, o una de las principales preocupaciones de todos los peruanos, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, evidentemente. Estamos con el general José Luis Gil, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Cómo está, señor Gil? Gracias buenas noches, gracias por lo de general, pero solo José Luis Gil. Oficial Gil, muy buenas noches, gracias por acompañarnos ante todo. Y quería hablar de lo que el propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ha denominado el Plan Boluarte, que ha ido a presentar ante la Comisión de Constitución, entiendo, porque se está pidiendo facultades delegadas para implementar este plan. Partamos de lo general y luego vamos a lo particular. ¿Le parece que este es un plan consistente, articulado, que apunta realmente a luchar contra la inseguridad ciudadana? Bueno, primero hemos tenido el boom del Plan Bukele, ¿no? El Plan Bukele que ha venido a desatar las emociones en muchos pensando de que existe un Plan Bukele. Ya lo ha dicho el propio alcalde de El Salvador, que no es un plan que se haya diseñado, simplemente son las acciones políticas de un gobierno que ha estado bajo el ataque de un grupo criminal como son los maras salvatruchas, ¿no? Ellos tienen una realidad diferente, una realidad, una sociedad, una realidad política totalmente diferente a la del Perú, incluso demográfica, con lo cual nosotros no podemos compararnos ni esperar tener un plan exactamente al de El Salvador. Sin embargo, sí tenemos que rescatar el espíritu de lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Fracturarle la columna vertebral a la criminalidad, que es la lucha contra la impunidad. Si luchamos en el Perú contra el circuito de impunidad que nos generan todo el sistema judicial en el Perú, Ministerio Público, Policía, INPE, Fiscalía, Poder Judicial, si fracturamos ahí la impunidad, ¿no es cierto? Estos mecanismos que ayudan a que el delincuente crea que pueda salir a la calle, creo que podemos tener un plan. Y solo para comentar algo ahí, ¿no? Me parece muy importante porque claramente esto no es un plan o no tendría que ser medidas solo dirigidas a la Policía Nacional del Perú. Esto tiene que ver con el sistema de justicia en su conjunto, porque muchas veces, señor Gil, la impunidad parte de ahí, de policías que hacen su trabajo, arriesgan su vida y son detenidos y luego son liberados. Así es. Todo el circuito de justicia está lamentablemente pervertido por la impunidad y esto hace que el criminal pues avance, ¿no? Respecto del plan que ha presentado, del proyecto que ha presentado el ministro del Interior, a quien le tengo aprecio y estima, pero lamento mucho tener que discrepar con él en esta oportunidad, porque por la revisión que he hecho no hay una metodología, no hay métodos, con lo cual esta en la práctica es una lista de mercado más que una estrategia para luchar contra la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Hay más fuego artificial que un plan real? Sí, bueno, podría funcionar dentro de 5, 10 o 15 años, pero hoy día, parar hoy día el sicariato, parar hoy día el crimen callejero, esto no va a pasar con este plan. Con lo cual, esta lista de pedidos que se le ha llevado al Congreso de la República carece de este rigor técnico, de esta metodología, porque ahí dice expertos que lo han hecho, pero ¿qué es un experto? Es un experto, una persona con mucha experiencia en la materia que van a plantear. Quisiera que nos digan quiénes son sus expertos, quién es el equipo de expertos que ha hecho este trabajo, que realmente, en mi concepto, y lamento decirlo, han hecho patinar al ministro del Interior y también a la Presidenta de la República. Por ejemplo, vamos quizá con un poco de detalle a analizar lo que se ha presentado, que es interesante, y luego podemos decir si puede funcionar, no puede funcionar, o qué impacto incluso tendría, ¿no? Dice, regular dentro de los decretos legislativos que ha presentado el gobierno y sustentado ante la Comisión de Constitución del Congreso, ¿no? Uno de ellos, el primero, según la propia diapositiva que ellos han presentado. Regular y supervisar
revisar medios tecnológicos que son utilizados como medios complementarios para brindar un servicio de transporte. Se refiere a los famosos aplicativos de servicio de taxi para fortalecer medidas de seguridad. Claro, se refiere a por ahí Uber, Didi, Cabify, ¿no? y otros aplicativos que haya. Y también dice regular el transporte de carga en vehículos menores y establecer que municipalidades distritales regulen el servicio de delivery a través de vehículos de categoría L, las famosas motos. Es decir, solo para agarrar estos dos porque tienen que ver, ¿no? Regular a los taxis por aplicativos y regular a los también deliveries que hacen a través de también de los aplicativos. Pero uno se pregunta, ¿realmente de ahí vienen los principales robos? Más bien, ya a través de los aplicativos, ¿sabes pues quién es la persona, cuántos años tiene, cuántas entregas hay, si tiene buena calificación, no tiene buena calificación? Sí, lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico que se ha realizado es errado, porque no se considera aquí a la evolución de la criminalidad desde hace 30 años. O sea, no están viendo a la criminalidad como una evolución permanente, la están viendo como un acto que lo vamos a resolver ajustando aquí o ajustando allá. Acá lo que se requiere son medidas radicales. Y la primera medida radical que hay que tomar es que el Congreso de la República dé una ley para que todas aquellas normas que despenalizan los delitos, todos los crímenes, terminen, se deroguen. ¿Por qué? Porque el criminal sabe que siempre puede estar entre los límites de la ley y que siempre puede lograr su libertad. El público hoy está viendo cómo los fiscales o los jueces sueltan a los criminales porque la ley los ampara. Hagamos que la ley no los ampare, pero eso tiene que venir acompañado con otra medida sui generis, porque aquí, Omar, creemos que aplicando las mismas medidas de siempre, penalizando más, aumentando las leyes, se va a resolver. No, hay que tomar medidas radicales. Por ejemplo, el Estado peruano tiene casi 2.000 inmuebles incautados a nivel nacional. Ajá. Lo que debería hacerse es hacer pequeñas cárceles transitorias para poner ahí a quienes ya van a cumplir condena en los próximos meses, a los que están muy ancianos, por ejemplo, o a los que están muy enfermos, o a estas personas que no se van a fugar. Si sacamos eso de los penales, tenemos espacio para poder meter a todos los criminales, porque el criminal siente que no hay cárcel, que el circuito de justicia le es favorable, entonces va a seguir cometiendo crímenes. Porque además los procesos también son larguísimos, ¿no? Demoran años hasta llegar a una sentencia efectivamente para estas personas y a ver, no en todos los casos hay prisiones preventivas. En algunos casos muchos delincuentes con muchos indicios llevan sus procesos en libertad. Así es. Por eso es que hay que tomar algunas medidas rápidos, prontos, porque no se puede pretender hoy día cambiar la situación de la criminalidad imaginando que porque nos falta 50.000 efectivos policiales vamos a tener mañana 50.000 efectivos policiales. Eso no es cierto. ¿Cómo se resuelve eso? Incorporando, reincorporando a los oficiales y suboficiales en retiros que tengan una calificación para que cumplan labores administrativas, para que asesoren las labores operativas, que no tengan contacto porque ya no lo pueden tener con la lucha contra la criminalidad, pero que sí pueden cubrir esos espacios que la policía está necesitando. ¿Tú te imaginas ahorita todos estos oficiales y suboficiales que cubren, por ejemplo, arrestos domiciliarios, que cubren seguridad de autoridades? Con eso yo te haría unos 150 equipos de inteligencia y en 2 meses tenemos a casi todos los delincuentes menores, esos que generan el mayor problema en las calles, los tuviéramos presos. Ahora, una de las propuestas que generó más polémica desde que la presidenta lo anunció en su discurso 28 de julio es la creación de la Policía del Orden y Seguridad. Hay voces a favor, varios alcaldes que se han mostrado, digamos, con buena disposición. Hay voces en contra que dicen que puede afectar la propia estructura de la policía por las condiciones y las características que tendría este agente de la policía. No sé cuál es su percepción. Sí, a ver, bueno, conceptualmente a ningún guerrero que esté en plena lucha se le ocurriría detener la guerra para reorganizar sus ejércitos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es seguir en la lucha, encontrar los puntos que podemos rápidamente detener este problema, este avance, ¿no? Y los criminales necesitan sentir la mano, la presión de la policía en las calles. No se necesitan grandes cantidades de policías,
sino un pequeño grupo. Tenemos experiencia. El Perú tiene experiencia en que los equipos especiales de inteligencia, pequeños, como el GEIN, de 80 hombres, destrozaron a una organización criminal como Sendero Luminoso y el MRTA, como otros grupos de inteligencia que hubieron, como el BREDEP y otros grupos que se crearon en el camino. O sea, si ya el Perú cuenta con esta experiencia de equipos de inteligencia de alto nivel de resultado, ¿por qué no proliferan más grupos de inteligencia? ¿Por qué no se centra en eso que ya dio resultado? ¿No? Entonces, esa ha sido mi crítica con el planteamiento de una cuarta categoría que va a llevar presupuesto. Imagínate que si a veces la propia policía no puede administrar sus propios recursos humanos, donde se nos filtran e infiltran delincuentes. Imagínate con tratar de incorporar otra cuarta categoría. Probablemente eso funcione en otro momento, ¿no? Y con contratos temporales, ¿no? Claro. Esto es riesgoso porque ser policía o pertenecer a una fuerza armada tiene una mística detrás, donde hay un nivel de verticalidad por una razón específica. Pero tener, por la disciplina, porque se requiere dar órdenes, cumplir órdenes. Exacto, punto. Pero tener agentes pues, que tienen contratos CAS de 3 años, ¿qué nivel de disciplina va a haber o qué nivel de verticalidad va a haber? Claro, eso creo que probablemente funcione en otro momento y en otro tipo de país, pero en este momento, con una criminalidad cabalgante, con una sociedad bastante hastiada, necesitamos tomar medidas radicales, medidas sui generis que nos permitan golpear lo más pronto posible la médula de la criminalidad. ¿Cuál es? La impunidad, que sientan que no hay impunidad, ¿no es cierto? Y la capacidad operativa de la policía de poderlos capturar. Ahora, otro planteamiento que hace el Ejecutivo, que ha sustentado ante la Comisión de Constitución, es esta idea, no parece mala en realidad, ¿no? Yendo ya al tema menudo, establecer el marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, Urgencias e Información a través de un número único, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de la entidad, de las entidades involucradas. Una especie de 911, quizá como funciona en los Estados Unidos, no lo sé. A ver, yo he trabajado en la Central 105, he visto la capacidad operativa, hemos hecho trabajo operativo desde la Central 105. El potencial que tiene esta central es magnífico. Sí necesita mayor implementación, pero lo que se requiere ahí es mucha estrategia operacional para poder dirigir a las fuerzas que tienen afuera, para poder hacer las intervenciones. El problema de fondo en este caso es la falta de una capacidad de respuesta que le dé satisfacción al ciudadano. Tú llamas a la central y la policía puede llegar hoy, mañana y nunca. No necesariamente intervienen con esa prontitud. Quiere decir que esto tiene que estar amarrado con la capacidad logística operativa, con una central capaz de poder responder a las llamadas. Eso es plata. Eso es inversión, pero no creo que sea una solución hoy, mañana. Probablemente dentro de 1 año, 2 años, cuando se implemente todo eso, porque no hemos resuelto la capacidad de respuesta de la policía. Entonces, si eso no está resuelto, por más que pongas una supercentral, no va a funcionar. Y porque necesitas también más policías. Así es, necesitas policías. Puedes contratar a todos estos policías que están en retiro, que están esperando tal vez sumarse a esta lucha. Pero ¿por qué tan lento? ¿Por qué queremos traer otras personas que no tengan formación? Entiendo que, a ver, justo el otro decreto, en el punto 5, dice decreto legislativo que modifica el decreto legislativo 1149, que busca incorporar la posibilidad del retorno al servicio al personal en retiro bajo determinadas condiciones y requisitos, ¿no? Que es justamente lo que usted planteaba. Sí, claro. Esto es lo que tiene que hacerse. Pero dentro de un paquete, dentro de una lista de pedidos, se diluye este pedido que es trascendental. Porque, a ver, no me presentes 20 proyectos, 3 proyectos bien hechos, 3 proyectos contundentes que nos den la capacidad de reducir con plazos determinados. ¿En cuánto tiempo este plan va a llevar a la reducción del 82-83% de sensación de inseguridad al 60%, al 40%? ¿En 6 meses? ¿En 3 meses? Entonces, si no tenemos esas respuestas, entonces la metodología usada para hacer el plan ha sido un error. Entonces, probablemente el ministro tenga las mejores intenciones, pero creo que es un problema técnico
porque además, imagínate, en lo que va del año, de todo el presupuesto o del presupuesto para gastos, solo se han podido gastar 15%, perdón. ¿Solo 15%? Solo el 15% de 250 millones, número más, número menos. Bueno, entonces, es un tema de capacidad de gestión. Y no es que eso la policía, lo hacen los equipos, ¿no? No es que a la policía le sobren muchas cosas, ¿no? Le faltan muchísimas cosas. La presencia policial en determinados distritos del país, ¿no? Sin hablar ya de Lima, del país, pues es precaria, no está la policía, no hay presencia policial como debería haber. Por eso que yo creo que es un error llamar a esto plan y encima ponerle el plan de la Presidenta de la República. Porque imagínate, Plan Boluarte. si está destinado al fracaso, porque esto no se va a dar hoy, mañana, entonces afectas al gobierno, a un gobierno, ¿no? Yo, como tú sabes, yo no soy de este gobierno ni nada, pero hay que mirar las cosas de manera objetiva. Así es que nada de plan Bukele, nada de plan Boluarte. Esta es una relación de pedidos que tiene que reformarse, que tiene que discutirse y quick wins, o sea, cosas rápidas, 3, 4 cosas bien hechas, muy eficaces, directas, que la población sienta que estás realmente haciendo retroceder a la criminalidad, ¿no? Ahora, si me permite otro tema, señor Gil, que tiene que ver con una decisión que ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el terrorista Víctor Polay Campos, terrorista, líder, cabeza del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió demanda del terrorista Polay Campos contra el Estado peruano. Entendemos que esto es un proceso, todavía la comisión no es igual que la Corte, esto puede tardar, entiendo, según hablaban algunos expertos, hasta 10 años hasta que llegue a la Corte Interamericana, pero lo que demanda el Estado es que lo torturaron cuando fue detenido, cuando estuvo en la cárcel, entiendo, en Puno y luego en una cárcel de mayor seguridad. ¿Cómo ve esto? Usted que ha luchado, digamos, contra el terrorismo. Primero que esta es una plantilla de los terroristas que han sido sentenciados de denunciar a sus captores, denunciar al Estado peruano, por 2 razones. Uno, porque se debilita a las fuerzas de seguridad y por otro lado se logran compensaciones económicas, ¿no? Ya vemos el caso de Mónica Feriatinta, la terrorista Feriatinta, y otras como Lori Berenzo, que finalmente hicieron que el Estado les pague una indemnización. Entonces, como es obvio, mi posición es contraria a que el Perú siga manteniendo esta relación con la la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el país realmente no lo necesita. Podría ser que más adelante la gente diga, no, es que nos van a cortar inversión, seguramente. Pero fíjate, esa es la diferencia, por ejemplo, con El Salvador. El presidente Nayib Bukele no está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toma las decisiones que el país necesita, que la mayoría de salvadoreños necesita. Pero justamente, ¿no? Una de las partes que denuncia Víctor Polay Campos tiene que ver con cómo se le juzgó en un primer momento durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori con jueces sin rostro, que es como se está haciendo en El Salvador para juzgar a las pandillas de las maras salvatrucha. Entonces, claro, eso es también uno de los fundamentos que sostiene la defensa de Polay. Sí, por supuesto, pero esta debe entenderse como una lucha permanente entre las corrientes ideológicas que hoy pretenden tomar el control de muchas partes del mundo. Los socialcomunistas o socialistas comunistas, los progresistas, estas corrientes pretenden que estos casos se vean todo el tiempo. Pero lo que acá tiene que ver es la autodeterminación de la población, de los ciudadanos, para la mejor convivencia. Y la mejor convivencia es acabar con la criminalidad, acabar con el terrorismo, terminar con ellos, ¿no? Y eso significa, por supuesto, cumpliendo las leyes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual decíamos que es un camino bastante largo. Esto se ha admitido, ojo, en la comisión, ¿no? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es diferente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, luego de evaluar el caso, puede hacer un informe, entiendo, donde en el informe dé recomendaciones al Estado peruano para tratar de subsanar, si es que así no hubiera alguna disposición, y en una eventualidad podría sí ser llevado como una demanda ante la Corte, donde es otro proceso. Lo único que le pedimos para terminar al Estado peruano es que no vuelva a nombrar procuradores progresistas, porque esos fueron los que perdieron
los casos en la Corte Interamericana, ¿no? Muchísimas gracias, señor Gracias. José Luis Gil, es jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del